A menudo pensamos en la historia como una historia clara y lógica. Las civilizaciones surgieron en diferentes rincones del mundo, separadas por océanos demasiado anchos para cruzar, y durante miles de años se desarrollaron en completo aislamiento unas de otras. Pero ¿qué sucede cuando esa historia ya no se ajusta a la evidencia? ¿Qué sucede cuando encontramos un cuenco sumerio enterrado en América del Sur, una cabeza romana escondida en México o una moneda nórdica en suelo nativo americano? Estos artefactos no pertenecen a los lugares donde fueron encontrados, y sin embargo, existen. Evidencia física innegable de que algo en nuestra comprensión del pasado está profundamente incompleto. ¿Eran los pueblos antiguos mucho más avanzados de lo que sabemos? ¿O había algo más guiándolos? ¿Energías ocultas? Tal vez incluso visitantes de más allá. Hoy descubriremos 6 de los artefactos más misteriosos jamás descubiertos, que podrían reescribir la historia misma. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado humano. En 1936, una pareja explorando la orilla de un río cerca de un pequeño pueblo llamado London en Texas se topó con algo extraño. Medio enterrado en un trozo de piedra había un objeto que nadie esperaba encontrar. Un martillo. Su mango de madera se había convertido en piedra en partes, fosilizado por el tiempo. La cabeza de hierro, aún sólida, estaba sellada dentro de la roca, como si la naturaleza misma hubiera construido una bóveda a su alrededor. Cuando la piedra fue estudiada más tarde, algunos geólogos afirmaron que podría tener más de 100 millones de años, datando de la época de los dinosaurios. Pero el martillo no parecía antiguo en absoluto. Su cabeza estaba hecha de hierro refinado, mucho más puro que lo que vemos en herramientas antiguas típicas. Su forma, suave y deliberada, parecía algo hecho con conocimiento moderno. Si es verdad, eso significaba que este martillo existió mucho antes de que se supusiera que los humanos caminaran por la Tierra. ¿Cómo podría ser eso? Piénsalo por un momento. Estamos hablando de un objeto manufacturado con un diseño funcional reconocible, potencialmente incrustado en roca que se formó durante el periodo Cretácico. Eso es 100 millones de años atrás, una época en que la vida terrestre estaba dominada por dinosaurios. No había mamíferos grandes, no había primates, y ciertamente no había nada capaz de fundir hierro y forjar herramientas. Los escépticos ofrecieron una respuesta más simple. El martillo fue hecho por el hombre en la historia reciente, y la roca circundante se formó a su alrededor a través de un proceso llamado concreción, donde los minerales se endurecen alrededor de objetos con el tiempo. Pero incluso entonces, ¿por qué se encontró en un área remota lejos de minas o industria? ¿Y cómo resistió el hierro del martillo el óxido durante tanto tiempo, manteniéndose preservado de una manera que la mayoría de las herramientas nunca hacen? Aquí está lo que hace que el martillo de London sea tan desconcertante. El hierro muestra una composición inusualmente pura. Cuando fue analizado, los investigadores encontraron que contenía muy pocas impurezas, más limpio que el hierro producido en la mayoría de los procesos de fundición históricos. Y la cabeza del martillo muestra muy poco deterioro, a pesar de estar supuestamente incrustada en roca durante millones de años o al menos décadas. La explicación de la concreción funciona solo si el martillo es relativamente moderno, tal vez de los siglos XIX o XX. Pero eso plantea preguntas sobre cómo llegó a un área tan remota. ¿Por qué no hay registros de actividad minera o industrial en esa ubicación? ¿Y por qué la concreción mineral que lo rodea parece tan antigua y bien establecida? Para algunos, el martillo de London no es solo una herramienta, es un acertijo. ¿Es prueba de una civilización perdida? ¿Una mucho más antigua y avanzada de lo que la historia admite? ¿O podría ser evidencia de algo mucho más extraño, como objetos que se deslizan a través del tiempo mismo? Incluso hoy, el martillo de London permanece guardado, su secreto sin respuesta, una herramienta simple que no debería existir. El martillo de London representa el tipo de anomalía que la ciencia convencional encuentra profundamente incómoda. No encaja en ninguna categoría limpia. Si es antiguo, reescribe la historia humana. Si es moderno, plantea preguntas desconcertantes sobre formación geológica y concreción mineral. De cualquier manera, desafía explicaciones fáciles, pero si un martillo imposiblemente antiguo te deja perplejo, prepárate para lo que se encontró en las montañas de Bolivia, un cuenco tallado con escritura que pertenece a una civilización al otro lado del mundo. En lo alto de las montañas de Bolivia, cerca del legendario lago Titicaca, yace un misterio tallado en piedra. Se llama el Cuenco Fuente Magna.
A primera vista parece cualquier otro recipiente antiguo, desgastado, pesado, nada inusual. Pero dentro de su superficie hay marcas extrañas, símbolos que parecen completamente fuera de lugar. No se ven sudamericanos, no coinciden con las culturas locales. En cambio, se parecen casi idénticamente a la escritura cuneiforme, el guión de los sumerios, una de las primeras civilizaciones del mundo nacida hace miles de años en Mesopotamia, al otro lado del mundo. ¿Cómo podría tal escritura terminar en Bolivia? ¿Los pueblos antiguos cruzaron océanos mucho antes de lo que pensamos que podían? ¿O podrían dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros de alguna manera compartir el mismo idioma? Estas son preguntas que desafían cada suposición fundamental sobre el desarrollo independiente de las civilizaciones. La mayoría de los expertos llaman al cuenco un engaño, pero aquí está el problema. Nadie ha probado nunca que sea falso. El cuenco existe, los símbolos son reales, y nadie puede ponerse de acuerdo sobre cómo llegaron allí. El cuenco fue supuestamente encontrado por un agricultor local en los años 50 o 60 sin contexto arqueológico adecuado, lo que hace imposible verificar su autenticidad de manera definitiva. Pero aquí está lo que hace que el cuenco Fuente Magna sea tan intrigante. Los símbolos no son vagamente similares a la escritura sumeria, son lo suficientemente específicos como para que algunos investigadores hayan intentado traducirlos usando conocimiento del cuneiforme mesopotámico. Y según algunas interpretaciones controvertidas, el texto hace referencia a conceptos y deidades que son específicamente sumerios. Para algunos, es prueba de que los pueblos antiguos estaban mucho más conectados de lo que la historia admite. Sugiere viajes transoceánicos, redes comerciales globales y capacidades de navegación que oficialmente no deberían haber existido hace miles de años. Para otros, insinúa algo aún más extraño, conocimiento transmitido por fuerzas que aún no entendemos. Podría haber habido una civilización madre global que influyó tanto en Mesopotamia como en Sudamérica, o hubo contacto directo entre estas regiones distantes que ha sido completamente borrado del registro histórico. El cuenco Fuente Magna es más que un recipiente, es un acertijo, uno que se niega a ser resuelto, y lo que lo hace particularmente frustrante es la falta de contexto arqueológico. Sin saber exactamente dónde fue encontrado, en qué capa de suelo, con qué otros artefactos, es imposible fechar o autenticar de manera definitiva. Pero si un cuenco con escritura imposible te deja cuestionando las conexiones antiguas, prepárate para lo que se desenterró en Mesopotamia. Figurillas tan extrañas, tan inquietantemente no humanas, que hacen que te preguntes si nuestros ancestros estaban tratando de representar algo que realmente vieron. En la tierra donde nació la civilización, la antigua Mesopotamia, un misterio yace enterrado bajo la arena. Los arqueólogos excavando en el sur de Irak descubrieron objetos diferentes a cualquier otra cosa de ese tiempo. Pequeñas estatuas de más de 7000 años de antigüedad pertenecen a la olvidada cultura Ubaid, una de las primeras sociedades conocidas por la historia. A primera vista, estas figurillas parecen ordinarias, como tallas simples de humanos, pero cuando se quita el polvo, se revelan sus rostros y de repente ya no parecen humanos en absoluto. Cráneos alargados, ojos rasgados e inmóviles, cuerpos delgados y escamosos que se asemejan más a reptiles que a personas. Algunos muestran posturas extrañas como si estuvieran realizando rituales, cada uno tallado con una precisión que se siente intencional. Estas no son representaciones toscas o abstractas, son detalladas, consistentes, repetidas en docenas de figurillas encontradas en múltiples sitios. Pero aquí está el problema. El pueblo Ubaid no dejó registros escritos, ni historias para explicar quiénes eran estos seres, ni mitos tallados en piedra. Entonces las estatuas están solas, su significado perdido. ¿Eran dioses adorados por los Ubaid, símbolos de poder o algo completamente diferente? La ausencia total de contexto explicativo las hace aún más desconcertantes. Aquí está lo que hace que las figurillas del Egartu Ubaid sean tan profundamente inquietantes. No son únicas. Se han encontrado cientos de estas figurillas en sitios Ubaid en todo el sur de Mesopotamia. Todas muestran las mismas características reptilianas: cabezas alargadas, ojos grandes y rasgados, cuerpos esbeltos con lo que parecen ser escalas o patrones en la piel. Algunas figurillas son masculinas, otras femeninas. Algunas
sostienen bebés que también tienen características reptilianas. Algunos investigadores susurran que podrían representar visitantes, seres que no son de esta tierra, preservados en arcilla por las personas que los vieron. Otros piensan que reflejan un recuerdo de criaturas serpentinas que acechaban el mito antiguo, tal vez ecos de encuentros reales con especies desconocidas o memorias distorsionadas de eventos que ya no entendemos. La arqueología convencional descarta estas ideas. Dicen que las figuras son solo arte, diseños exagerados, nada más. Tal vez representaciones estilizadas de dioses o espíritus, simbolismo religioso que no pretendía ser tomado literalmente. Pero la verdad es que nadie sabe por qué personas tan antiguas, tan cerca del amanecer de la civilización, tallarían consistentemente cuerpos humanos con cabezas de reptil. Y eso es lo que las hace tan escalofriantes. La cultura Ubaid precedió a los sumerios, a los babilonios, a todas las grandes civilizaciones mesopotámicas que conocemos. Eran una de las primeras culturas sedentarias en la región, estableciendo algunos de los primeros asentamientos permanentes. ¿Qué estaban tratando de decirnos con estas figurillas? ¿A quién o qué estaban representando? Las figurillas del lagarto Ubaid se encuentran hoy en museos mirando con sus ojos inmóviles, recordándonos que incluso al principio mismo de la civilización, la humanidad puede no haber estado sola, o al menos creían que no lo estaban. Y esa creencia era lo suficientemente fuerte como para que la inmortalizaran en arcilla una y otra vez durante cientos de años. Pero si figurillas reptilianas antiguas te inquietan, prepárate para lo que se encontró en el corazón de México, un artefacto que sugiere contacto entre el viejo mundo y el nuevo mundo siglos antes de que Colón zarpara. En lo alto de las montañas del centro de México, una excavación en 1933 reveló algo que no debería existir. Dentro de una tumba antigua, los arqueólogos descubrieron ofrendas típicas de la región, cerámica, joyas y ornamentos, pero enterrado entre ellos había algo completamente fuera de lugar. Una pequeña cabeza de arcilla, desgastada, frágil, pero instantáneamente reconocible. Sus rasgos faciales, la nariz, la barba, el estilo, parecían romanos. No azteca, no maya, romano. El problema: este sitio de entierro fue fechado alrededor del año 900 después de Cristo, siglos antes de que se supusiera que los europeos cruzaran el océano. De hecho, según la historia, Roma misma ya había caído para entonces. Entonces, ¿cómo podría un artefacto de estilo romano terminar en el corazón de México? Algunos dicen que prueba que marineros del viejo mundo pueden haber llegado a las Américas mucho antes de Colón, un viaje olvidado tragado por la historia. Los romanos eran marineros capaces con barcos que podían navegar por el Mediterráneo y a lo largo de las costas del Atlántico. Es tan imposible que algunos pudieran haber sido arrastrados por las corrientes o tormentas a través del océano. Otros creen que fue transportado a través de redes comerciales tan vastas que abarcaban océanos que pensábamos que eran imposibles de cruzar. Tal vez la cabeza viajó de mano en mano durante siglos, desde Roma hasta el Medio Oriente, a través de Asia, a través del Pacífico, finalmente llegando a Mesoamérica a través de rutas comerciales que han sido completamente olvidadas. Los escépticos argumentan que es solo una coincidencia, que la cabeza era un objeto moderno de alguna manera plantado en el sitio de entierro. Tal vez un coleccionista del siglo XX accidentalmente la dejó caer, o tal vez fue deliberadamente colocada para crear un misterio. Pero aquí está el problema. La estratigrafía del suelo sugirió que la cabeza había estado allí durante siglos sin ser tocada. Las capas de tierra sobre ella estaban intactas, sin evidencia de perturbación moderna. Si es auténtica, las implicaciones son asombrosas. Significaría contacto entre dos mundos, el romano y el precolombino, una conexión que ningún libro de historia ha registrado jamás. Obligaría a una reevaluación completa de las capacidades de navegación antigua, las rutas comerciales y el alcance del mundo conocido en la antigüedad. Y sin embargo, la cabeza existe, burlándose silenciosamente de los límites de lo que creemos posible. Permanece en una colección de museo, en gran medida ignorada por la arqueología convencional porque su existencia es demasiado problemática para la narrativa establecida de que el viejo mundo y el nuevo mundo no tuvieron contacto antes de Colón. La cabeza
cabeza romana de México representa el tipo de descubrimiento que desafía paradigmas fundamentales. Si es real, si fue realmente enterrada en esa tumba en el año 900 después de Cristo, entonces todo lo que sabemos sobre el contacto precolombino entre continentes necesita ser reconsiderado. Pero si una cabeza romana en México te deja cuestionando la historia del contacto transoceánico, prepárate para lo que se encontró en los bosques de Maine, una moneda que sugiere que los vikingos exploraron mucho más profundo en América del Norte de lo que jamás hemos admitido. En lo profundo de los bosques de Maine, un hombre cavando en el suelo descubrió algo pequeño y extraño. Era una moneda, antigua, de plata, desgastada por el tiempo. Los expertos descubrieron más tarde que no era cualquier moneda. Era un penique nórdico hecho por vikingos hace más de 1000 años. Pero aquí está el problema. Se suponía que los vikingos nunca estuvieron en Maine. La historia nos dice que solo llegaron a partes de Canadá muy al norte. Entonces, ¿cómo terminó una moneda vikinga enterrada en tierra nativa americana? Algunos dicen que los vikingos llegaron más al sur de lo que creemos, comerciando directamente con tribus locales. La presencia de esta moneda sugiere exploración vikinga y redes comerciales que se extendían mucho más allá de los asentamientos nórdicos, documentados en Terranova. Otros piensan que la moneda pasó de mano en mano, transportada a través de generaciones hasta que se perdió en el suelo, viajando a través de redes comerciales intertribales que abarcaban miles de kilómetros. Pero hay otra posibilidad, que los vikingos exploraron mucho más profundo en América del Norte de lo que la historia admite y dejaron atrás rastros silenciosos que apenas estamos comenzando a encontrar. Los escépticos argumentan que podría haber sido dejada caer por un coleccionista mucho después de que la moneda fue hecha. Tal vez un entusiasta de antigüedades del siglo XX visitó el sitio y accidentalmente perdió una moneda de su colección, pero el sitio donde fue encontrada era antiguo, lleno de herramientas nativas y artefactos sin tocar por personas modernas. Entonces, ¿cómo podría una moneda del otro lado del océano, hecha hace 1000 años, terminar aquí? Aquí está lo que hace que el penique de Maine sea tan significativo. Fue encontrado en un sitio arqueológico nativo americano documentado, mezclado con artefactos que datan de aproximadamente 1000 a 1200 después de Cristo. Eso es exactamente el periodo de tiempo cuando los vikingos establecieron asentamientos en Terranova, más notablemente en Lance Oaks Meadows alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero Maine está a cientos de kilómetros al sur de Terranova. Si la moneda llegó allí a través del contacto vikingo directo, significa que las expediciones nórdicas se adentraron mucho más en el continente norteamericano de lo que cualquier evidencia documentada sugiere. Las sagas nórdicas hablan de viajes a lugares llamados Vinland, Markland y Helluland, tierras en América del Norte donde encontraron bosques, prados y recursos. ¿Podría Maine haber sido parte de estas exploraciones? Alternativamente, si la moneda llegó a través de redes comerciales nativas, eso sugiere que las tribus de América del Norte tenían rutas comerciales sofisticadas que conectaban regiones distantes. Un objeto podría viajar desde un asentamiento vikingo en Canadá, pasando de tribu en tribu, eventualmente llegando cientos de kilómetros tierra adentro. Eso demostraría niveles de conectividad e intercambio cultural entre pueblos nativos que a menudo se subestiman en las narrativas históricas. El penique de Maine permanece como uno de los artefactos nórdicos precolombinos más controvertidos jamás encontrados en América del Norte. Es evidencia física tangible de que el mundo medieval era más interconectado de lo que generalmente admitimos, ya sea que llegó allí a través de exploración vikinga directa o mediante comercio de larga distancia. Sugiere que la historia del contacto europeo-americano es más compleja que la narrativa simple de que Colón fue el primero. Pero si una moneda vikinga en Maine te deja cuestionando la extensión de la exploración nórdica, prepárate para el descubrimiento final. Una escultura tan antigua que precede a las pirámides por miles de años, cubierta con símbolos que nadie ha podido descifrar. En 1890, en lo profundo de las montañas Urales congeladas de Rusia, los mineros sacaron algo de la tierra que nadie esperaba: una estatua masiva tallada en alerce, de pie más de 5 metros de altura. Y cuando los científicos la probaron, hicieron un descubrimiento impactante. La madera tenía más de 12.000 años de antigüedad. Eso hace que el ídolo de Shigir sea el doble de antiguo que las pirámides de Egipto, la escultura de madera más antigua jamás encontrada. Pero lo que lo hace verdaderamente extraño son las marcas. La estatua está cubierta con tallas misteriosas, zigzags, rostros, formas geométricas, un código de un mundo que ya no entendemos.
Algunos piensan que los patrones cuentan una historia de creación. Otros creen que es un mapa o una advertencia transmitida desde un pueblo olvidado, pero nadie ha podido leerlo jamás. Aquí está lo que hace que el ídolo de Sigir sea tan extraordinario. 12.000 años atrás, se suponía que los humanos eran cazadores-recolectores nómadas viviendo en pequeños grupos, sin asentamientos permanentes, sin arquitectura, sin arte monumental. La datación convencional coloca el surgimiento de la civilización, con agricultura, ciudades y construcción monumental, alrededor de hace 6.000 años en Mesopotamia. Pero el ídolo de Sigir precede a todo eso por 6.000 años. Fue creado en un tiempo cuando Europa todavía estaba saliendo de la última edad de hielo, cuando los mamuts lanudos todavía vagaban por la tierra, cuando se suponía que los humanos eran primitivos y carecían de las capacidades cognitivas para el simbolismo complejo y el arte monumental. ¿Cómo hicieron cazadores antiguos viviendo en un tiempo antes de la agricultura crear algo tan masivo y tan complejo? ¿Qué conocimiento tenían que hemos perdido? La estatua mide más de 5 metros de altura, requiriendo múltiples personas para tallar y erigir. Eso sugiere organización social, cooperación y dedicación de recursos laborales a un proyecto que no tenía propósito funcional inmediato de supervivencia. Y luego están las tallas. No son decoración aleatoria, son símbolos organizados, patrones repetidos, rostros con características específicas. Algunas secciones muestran lo que parecen ser formas humanas con brazos levantados. Otras muestran patrones geométricos en zigzag, líneas paralelas, formas que se asemejan a escaleras o ondas. Hay al menos 8 rostros tallados en la estatua, cada uno con expresiones ligeramente diferentes. Los investigadores han especulado que los símbolos podrían representar un mapa del mundo tal como lo entendían los creadores, o una representación cosmológica del universo. Algunos sugieren que podría ser un calendario, rastreando ciclos estacionales o eventos astronómicos. Otros creen que podría ser una genealogía, representando linajes ancestrales o eventos históricos importantes para la comunidad. Pero la verdad es que no sabemos. Los símbolos permanecen completamente indescifrados. No tenemos piedra roseta para el simbolismo del Mesolítico. No hay tradiciones orales continuas de ese periodo. Todo lo que tenemos es el ídolo mismo, cubierto con un lenguaje visual que ha estado muerto durante 12.000 años. Estar frente al ídolo de Sigir es sentir una presencia de otra era, un recordatorio de que hace 12.000 años los humanos ya estaban moldeando madera, tallando símbolos y dejando atrás misterios que sobreviven hasta el día de hoy. El ídolo ha sobrevivido a imperios, idiomas, incluso civilizaciones enteras, y sin embargo su significado permanece oculto. Lo que hace que el ídolo de Sigir sea particularmente significativo es lo que sugiere sobre las capacidades humanas en la prehistoria profunda. Si los cazadores-recolectores hace 12.000 años podían crear arte monumental con simbolismo complejo, ¿qué más eran capaces de hacer? Cuánta sofisticación cultural, cuánta complejidad simbólica existió en la prehistoria, pero no dejó rastros porque se expresó en materiales perecederos como madera, cuero o fibras vegetales. Estos 6 descubrimientos, el martillo de London, el cuenco Fuente Magna, las figurillas del lagarto Ubaid, la cabeza romana de México, el penique de Maine y el ídolo de Sigir, representan desafíos fundamentales a nuestras narrativas históricas sobre el desarrollo aislado de las civilizaciones y las capacidades de los pueblos antiguos. El martillo de London sugiere o tecnología imposiblemente antigua o procesos geológicos inusuales que no entendemos completamente. El cuenco Fuente Magna insinúa contacto transoceánico o sistemas de escritura compartidos que preceden a las civilizaciones conocidas. Las figurillas Ubaid representan consistentemente seres no humanos, de maneras que desafían explicaciones simples como mera simbolismo religioso. La cabeza romana en México sugiere contacto precolombino entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. El penique de Maine demuestra exploración o redes comerciales vikingas más extensas de lo que la historia admite. Y el ídolo de Sigir prueba sofisticación artística y simbólica miles de años antes de que se supusiera que tales capacidades existieran. Colectivamente, estos descubrimientos pintan una imagen de un pasado humano que es mucho más interconectado, mucho más sofisticado y mucho más misterioso de lo que nuestros libros de texto admiten. Sugieren que los pueblos antiguos eran capaces de viajes que pensábamos imposibles, que las civilizaciones estaban en contacto a través de distancias que pensábamos insuperables,
y que el conocimiento y las capacidades humanas se extienden mucho más atrás en el tiempo de lo que generalmente reconocemos. Estos son los descubrimientos que la ciencia no puede explicar completamente, no porque sean inexplicables, sino porque cada explicación satisfactoria requiere que reconsideremos suposiciones fundamentales sobre el aislamiento de las civilizaciones antiguas, las capacidades de los pueblos prehistóricos y la linealidad del desarrollo cultural humano. ¿Eran los pueblos antiguos mucho más avanzados de lo que sabemos? Probablemente en algunos aspectos, sí. ¿Estaban conectados a través de distancias que pensábamos que no podían cruzar? La evidencia sugiere que sí. Había algo más guiándolos, energías ocultas o visitantes de más allá. Eso permanece en el reino de la especulación, pero lo que es innegable es que estos artefactos existen. Son físicamente reales, han sido estudiados por expertos y continúan desafiando explicaciones fáciles. Y hasta que estemos dispuestos a reconsiderar nuestras suposiciones fundamentales sobre el pasado humano, estos misterios permanecerán sin resolver, evidencia silenciosa de que nuestra comprensión de la historia está profundamente incompleta.